encontramos nuevamente entre psicólogos. Nosotros somos Gapi. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito a nivel profesional también, porque se trata sobre lo que callamos los psicólogos. Entonces les voy a decir más o menos de qué vamos a estar hablando ahorita, en un ratito más, mientras vamos esperando a ver si se conectan algunas personas. Pero justo el día de hoy el tema va a ser lo que callamos los psicólogos. Igual, mientras empezamos a decirles qué tema se va a abordar específicamente, igual pueden comentarnos o hacernos comentarios de alguna duda que ustedes puedan tener. Si hay un colega por aquí que esté viendo también la transmisión y quiera aportar algo hacia el tema, pues estaría también muy genial. Entonces, esperemos se abra esa dinámica de que nos estén preguntando. La transmisión pasada, por ahí recibimos también preguntas y eso nos ayudó mucho también a empezar a abordar un poquito más a profundidad los temas. Entonces, espero que el día de hoy también se sientan con esa libertad o con esa curiosidad de compartir algo o de preguntar algo también. El día de hoy, pues, los voy presentando, su servidora Anaí. Aquí a un lado se encuentra mi colega Carlos Acevedo, a un lado Leonardo Durán y Monse Carrillo. Entonces, el día de hoy estamos nosotros. Hoy la transmisión se hizo en sábado. Entonces, todo es nuevo, es diferente. Estas son los viernes por lo general, pero hoy nos dimos a la tarea también de que fuera en sábado para poderlos ver el día de hoy y transmitir este tema que a mi parecer es algo muy padre. Nada más déjenme ver que sí estemos transmitiendo, que no me salía acá. ¿Cómo va esa transmisión? ¿Sí te aparece? ¿Sí les aparece? Sí, ahí ya sale. Sí, bueno, ahorita a ver si mi compu Ok, bueno, entonces vamos dando inicio al tema porque también por ahí me informaron que hay un juego muy importante. Entonces, pues bueno, vamos a abordar. Como les comentaba ahorita en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de lo que callamos los psicólogos. Principalmente lo vamos a hacer bajo un enfoque de comentarles miedos profesionales tal vez, nuestras metas profesionales, emocionalmente también cómo nos cuidamos, qué cosas nos llegan a afectar. Hablamos también de un poquito tal vez del tema familiar, cómo en su momento, claro que puede influir en consulta, cómo lo logramos equilibrar o qué hacemos también cuando no estamos logrando equilibrar algo, pues todo eso lo vamos a ir abordando. Y en el tema social, porque nosotros los psicólogos también hacemos cosas y tenemos vida social afuera del consultorio. Probablemente el cómo cuidamos ese aspecto, qué cosas podemos en su momento hacer o permitirnos de alguna manera, y si tienen alguna duda también bajo esos temas, con confianza, ¿cierto? Entonces, pues vamos a empezar con el tema emocional, porque el tema emocional probablemente da para mucho, porque como todos somos seres humanos y estamos trabajando con emociones constantemente y también regulando nuestras propias emociones. Frente a nuestros pacientes probablemente manejamos cierta postura profesional, pero también nosotros podemos tener en su momento alguna carga que estaremos manejando tal vez también en consulta y que de esa manera logramos pues que todo sea muy profesional, que estemos trabajando solamente en apoyar a nuestros pacientes. El día de hoy Carlos nos va a hablar principalmente de este tema de la condición emocional, entonces le cedo la palabra. Gracias, compañero. Entonces, compañeros, una vez más buenas noches y pues ahora sí que pues, a continuar. Entonces, a mí me tocó hablar un poquito cuál es el desgaste emocional que implica el ejercicio del profesional de la salud mental ante nuestros pacientes. Entonces, antes que nada, bienvenidos, muchas gracias por estar presentes, por abrirnos por ahí el espacio. A los que están viendo el partido, pues una chancita también échense la vuelta para atrás, una vuelta acá con nosotros para que estén al pendiente del tema.
Entonces, como comento, a mí me tocó un tema que me llama mucho la atención, que es el desgaste emocional o el posible efecto emocional que implica, en este caso, estar al frente de lo que es el cuidado de la salud mental de nuestros pacientes. Entonces, como comenta mi compañera, entonces nosotros como profesionales de la salud mental, además de ser psicólogos, también no dejamos de ser personas que venimos de una familia, que venimos de una cultura, que tenemos tradiciones, que tenemos ideas, que tenemos creencias y que tenemos una educación como tal. Y a raíz de esta situación sentimos emociones, sentimos sentimientos, entonces sentimos emociones como cualquier otra persona. Y es parte de la naturaleza de lo que es el ser humano, sentir emociones, gestionar emociones, etc. Entonces, el hecho de gestionar, o más que nada estar al frente del cuidado de la salud mental, en este caso nuestros pacientes, también puede en su momento influir en nuestra salud mental y en nuestras emociones. Entonces, a veces nos toca pacientes donde nos sentimos identificados con su situación o en este caso el motivo de su consulta. Entonces, por ahí de vez en cuando nosotros nos sentimos identificados o tal vez uno en consulta uno puede pensar, mira, esta situación también me pasó a mí o en algún momento me pasó o justamente le está pasando a algún colega. Entonces, no es raro que nosotros también como tal, también bajo ciertas circunstancias, también nos lleguemos a afectar en cuestión de salud mental o incluso nos lleguemos a enganchar con algunas situaciones que están presentando nuestros pacientes. Entonces, el hecho de que seamos psicólogos o seamos profesionales de la salud mental no significa que no sintamos o no significa que no sintamos las emociones a flor de piel. Entonces, todo este tipo de situaciones como profesionales de la salud mental, nosotros tenemos que obviamente aprender a gestionarlas, etc. Sí, entonces, esto también puede generar cierto deterioro, cierto desgaste con nosotros. Entonces, en nosotros está en no engancharnos, en este caso, o no llevar todo ese tipo de situaciones que los pacientes muchas veces van dejando en consulta o en tratamiento, etc. Entonces, nosotros tenemos que dejar todo este tipo de situaciones de lado porque nosotros no podemos engancharnos o nosotros no podemos por qué estar cargando todas estas situaciones del por qué los pacientes acuden con nosotros. Entonces, a su vez, todo este tipo de situaciones obviamente nos puede desgastar a nivel emocional, nos puede generar incluso ansiedad, estrés, puede afectar nuestros hábitos de sueño, puede afectar nuestro temperamento, etc. Entonces, no es raro que nosotros también vayamos a ser afectados por este tipo de situaciones. Entonces, nosotros como profesional de la salud mental tenemos que, una vez más, aprender a nosotros a gestionar nuestras emociones y no tenemos por qué estar lidiando o cargando con emociones extensas, con emociones ajenas. Porque si nosotros sobrellevamos esta situación, evidentemente, en algún momento y bajo ciertas circunstancias, podemos presentar problemas de salud mental que por el hecho de ser profesionales de la salud mental no implica que no las vayamos a tener. Exactamente. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, en mi caso, justo con lo que acabo de escuchar que comenta nuestro compañero, precisamente tal cual lo dijo, las emociones nos afectan igual que cualquier persona, pero está en nosotros que las controlemos un poquito mejor que los demás. De hecho, de eso se trata nuestro trabajo, que ayudemos al de enfrente a gestionarlas, a entenderlas, a procesarlas, a conocerlas, a identificarlas. Y por ejemplo, yo en mi caso, bueno, les voy a comentar algo así muy personal. Yo tengo un tatuaje de unas mariposas en mi mano, porque para mí las emociones yo las identifico como las mariposas que sentimos en la pancita con respecto a las emociones, ¿verdad? Es algo que todos decimos que tenemos mariposas en el estómago cuando nos emocionamos, cuando tenemos miedo, cuando estamos nerviosos, cuando lo que sea. Y me las puse en las manos precisamente para recordar que debo de tener siempre mis emociones en las manos, no en el estómago, sino en las manos para poder controlarlas cada vez que se me quieran salir de control. Porque por mi propio trabajo, a lo que me dedico todos los días, pues es muy importante que no se me salgan de las manos y mucho menos cuando estoy trabajando. Claro. Además de que, bueno, qué bonito la forma en que lo ves. De hecho, sí, qué padre. De hecho, ahorita se me vino a la mente algo que comentábamos antes de transmitir, que justo esto tan humano que podemos llegar a veces a tener, si nosotros tenemos alguna emoción, estamos pasando por una situación complicada, a veces sabemos decir, eso lo voy a usar a mi favor, porque voy a empezar a investigar más del tema. Tenemos varios profesionales que son muy, muy buenos en sus áreas.
porque de alguna manera han pasado o han vivido situaciones acorde al área que manejan. Por ejemplo, no sé, alguien tal vez pasó una pérdida muy fuerte y se hizo tanatólogo, alguien tiene alguna situación de abuso sexual y entonces se dedica, no sé, a violencia hacia las mujeres o algún tipo de abuso como tal, algún tipo de trauma y se nos van a esa área a tratar lo que tiene que ser el trauma. Y de hecho, ahorita se me viene a la mente, muchos de los pioneros de la psicología justo sacaron sus teorías por eso. Por cosas personales, por vivencias. No vamos tan lejos. Víctor Frank, la logoterapia, justo por todo lo que nos cuenta en su libro El hombre en búsqueda de sentido, sí, correcto, de cómo todo fue para él, su experiencia en el holocausto, de toda esta pues situación difícil, cómo aprendió en sí mismo a tener una buena gestión de sus emociones porque el entorno era tan demandante y sobre todo no tener contacto con su familia, relaciones de calidad y todo esto, pero esa gestión, este control interno de sus emociones y todo eso, lo hizo formar una resiliencia que le permitió salir adelante y sobreponerse a todo y después compartir su conocimiento a los demás a través de esta creación pues, de la logoterapia, que es una de las pues, especialidades, por decirlo de alguna forma, que podemos trabajar dentro de nuestra área de la psicología. Sí, de hecho, y eso se me hace muy padre, cuando estábamos en la carrera, que veíamos cada uno de los autores, la mayoría pasó por alguna crisis, en su momento sí se pasaban, tal vez, pero lograron canalizar. Por ejemplo, ahorita que hablabas de un autor, también nosotros por carrilla tal vez le decimos Papá Freud, que es como el pionero mucho de todo lo que tiene que ver con la psicología, psicoanálisis. Él empezó a hacer sus experimentos en base a una adicción, que fue esta cuestión de la cocaína. Decía que era una medicina. Sí, él lo veía como que pues sí, de hecho estaba aliviando, pero más bien cambió un poquito lo que fue la sintomatología. Todavía no había tantos estudios para saber cómo funcionaba la cocaína, por eso él lo vio como, pues está funcionando, está teniendo resultados, y él empezó a consumir. Luego ya se dio cuenta de que no era por ahí. Y no sabían que en ese entonces la cocaína definitivamente podía generar una adicción. Exacto. Y eso pasó con algunos de sus pacientes que utilizaban cocaína para automedicarse y tratar síntomas, etc. Creo que le daba a su esposa, ¿no? Creo que a su esposa era uno de sus experimentos ahí. Y él empezó con eso, porque de hecho fumaba mucho. Me parece que trató de dejarlo, no sé si tengan por ahí el dato, porque les digo, se vino de una clase de hace años, y trató de dejar uno de sus vicios con eso, y porque no veían todavía qué podía generar en la salud. Entonces ya hasta que él también se vuelve adicto, es de chin. ¿Qué hicimos? Rayos, recorcholis. Pero bueno, regresando al punto principal, justo es esto. Las emociones, las experiencias que vamos teniendo como seres humanos en su momento tal vez, también en base a los datos teóricos que nosotros como profesionales de la salud tenemos, nos permiten ver hacia dónde podemos canalizar eso y hacerlo funcional. Es algo que les digo mucho a las personas, a mis pacientes, está en nosotros ser este dolor funcional, esta experiencia funcional. ¿Cómo la puedo transformar a que no solamente me cause dolor, sino que vea que estoy aprendiendo algo? Que a veces no siempre es así, claro, pero en la mayoría de las ocasiones se puede hacer, canalizar esa emoción. Sí. Exactamente, y lo que decían, cada paciente tiene cosas que nos pueden mover más que otros, hay otros que siempre pues nuestro trabajo es trabajar desde la empatía y hay cosas que nos tocan, puntos, botoncitos importantes de nuestra vida personal y que nos toca trabajar en consulta y también nuestra vida va al mismo tiempo que nuestro trabajo y tenemos botones expuestos de repente y llega un paciente que parece que le atina a lo que traes, a lo que tienes y pues nos toca manejarlo de nosotros y lo de ellos al mismo tiempo. Claro, y es donde entra también nuestro cuidado personal. De hecho, de manera personal, a veces cuando me toca algo que tal vez no estoy en condiciones de hacer, que digo, sí, aquí creo que no voy a poder intervenir, es mandarlo con alguno de mis colegas y justo pues yo trabajar en esa experiencia, ver por qué me movió tanto, qué fue lo que hizo que me bloqueara tal vez para poder apoyar.
de la manera más profesional es lo mando a alguien más y luego ya voy y me atiendo yo para saber qué está pasando por ahí. Justo mencionas algo muy importante, colega Clarita. Tenemos que aprender nuestras limitaciones también, reconocerlas y todo esto, y más que nada para mantener ese autocuidado, pero también este profesionalismo dentro de nuestra carrera profesional y todo esto, porque hay casos que sí nos pueden mover mucho, o incluso estamos pasando en ese momento también por la situación, estamos como abiertos emocionalmente, estamos pasando un duelo, a lo mejor una ruptura amorosa, cualquier tipo de situaciones que como ustedes pueden pasarla también, y entonces podemos hacer algo que se llama contratransferencia, ¿no? Que es esta parte tan delicada también entre terapeuta-paciente, donde podemos no estar en nuestros cinco sentidos, porque también estamos concentrados en nuestro propio proceso, y justo es importante también reconocer cuando pues no estamos en condiciones de atender a un paciente y pues canalizar, derivar. Exactamente, y aquí es donde entra uno de los puntos principales. Una de las cosas que tal vez hallamos los psicólogos es que para regular emocionalmente nuestras propias emociones, uno es ir a checarnos también con algún psicólogo, psicólogo de psicólogos, Sí, esta parte de cuidar mucho nuestra formación teórica para también poder dar una explicación. Y otra cosa que le sumaría, que probablemente es algo que me funciona a mí muchísimo, es la actividad física. En su momento, uno de lo que yo hago no es mucho a veces por físico, sino es que justo ahí se te va a la mente, o sea, te pierdes. Y es algo muy padre, principalmente cuando corro. Me gusta mucho correr porque les digo yo, me concentro en no morir porque tengo que inhalar, exhalar. Entonces, como voy a hacer eso, mi mente se logra apagar. Y es una de las cosas que a mí me funciona muchísimo, ese cuidado. Por eso, muchas de mis sugerencias a veces es hacer deporte. Okay. Entonces, y sí, entonces a veces nosotros como psicólogos, por estar tanto al pendiente de las necesidades emocionales, psicológicas de nuestros pacientes, a veces bajo ciertas circunstancias, a veces nosotros desatendemos un poquito nuestras necesidades. Incluso nosotros salimos del consultorio, vamos a nuestras casas y todavía tenemos con el pendiente de cómo le fue el paciente está un poquito delicado, el paciente va un poquito grave, y toda la semana va uno con el pendiente de cómo fue el paciente, etc. Entonces, eso a veces también nos llega a afectar un poquito a nivel emocional, o incluso bajo ciertas circunstancias nosotros tendemos a descuidar o desatender nuestras necesidades. Por ende, también nosotros no podemos desatender nuestras necesidades, ya sea con una buena alimentación, con una buena hidratación, dormir bien, hacer ejercicio, hacer deporte, etcétera, porque el hecho de estar pendiente de las necesidades de nuestros pacientes no implica que nosotros vayamos a desatender nuestras necesidades. Exactamente. Entonces ahí entra mucho el cuidado personal, que es una de las cosas que yo creo hacemos. Otra de las cosas que yo hago mucho, y no nada más profesionalmente hablando, que tiene que ver mucho con el cuidado de mi sueño, y tal vez varias personas que me conocen lo saben, es que yo a partir de las 10:30 desconecto datos, wifi, todo, porque después no me gusta despertar. A menos de que sea una emergencia, obviamente sí se los comento. Si es una emergencia, es llamada normal. También a mi familia, si ocupan algo, me llaman así normal, pero notificaciones y todo eso trato de que no estén, porque sí, aunque uno la silencie o aunque uno lo ponga en vibrar, creo que es como un distractor de pudo haber pasado algo, o se prende la pantalla y se pudo haber algo. Es una forma también que yo creo a mí me funciona y es muy sano, como desconectarse, para que ya eso no influya mucho emocionalmente. ¿Sí? Entonces ahí está uno de los tips. Ahora, otra de las cosas que vamos a abordar, les comentaba al inicio de lo que callamos los psicólogos, pues me gustaría tocar esta parte justo de lo profesional ahora. O sea, que es para nosotros estar en esta constante capacitación, renovar nuestros conocimientos, porque estamos en una sociedad que va evolucionando con cada cuestión cultural que cambia, o sea, cambia constantemente. Ya integramos tal vez otro tipo de, se integra un trastorno en base a otro detonante cultural. Entonces es de chin, ahora tengo que aprender, no sé, modismos de los jóvenes, porque también empiezan toda esta cuestión de los modismos, integrarme tal vez un poquito más a cosas culturales que antes no se veían, y dices, ¿qué está pasando? De verdad, pero eso es muy real, o sea, cómo no nos podemos quedar atrás en ningún área, es algo que
que nos impacta mucho a nosotros los psicólogos porque en serio ha cambiado la forma de hablar, de expresarte. O sea, lo más simple que es hablar, ya se habla diferente. Ya hay un chorro de términos bueno, pero en mi caso yo tengo un hijo adolescente que si no fuera por él, no le entendía a muchas personas ya desde la actualidad de cómo hablan. Y él me mantiene actualizada por lo menos en vocabulario como tal de la actualidad, pero hay muchas otras cosas que también nos tenemos que mantener muy actualizados porque hay muchos nuevos términos, muchas nuevas adicciones, muchos nuevos situaciones que cuando estudiamos no pasaban, entonces de verdad no pasaba y ahorita pasan y dices, y ahora eso no me lo enseñaron. Exacto. Recuerdo una anécdota ahorita hablando de todo lo nuevo que va surgiendo y espero no sea como para dar ideas, pero salió en un programa conocido donde sale una flor y agarran muchas cosas, no voy a decir cuál es el nombre, pero y aquí me va a ayudar mi compañero Carlos tal vez a dar su opinión, donde integraron una nueva forma de consumir alcohol. Que jamás, de hecho fueron dos, que yo quedé súper impactada. No sé si fue bueno, si me parece que fue real, porque de hecho hay un caso donde queda ciego la persona, pero empezaban a echarse por los ojos o en un tampón. O sea, el alcohol era en un Tampax, y por medio bueno, pues se usa Tampax, es que no sé qué puedo decir en piso, ¿no? Pero era como se absorbía, el cuerpo lo absorbe como más directo, ¿no? Y no olían alcohol, que era como el punto de llegar a casa sin que te olieran. Y de todas maneras que entraba al torrente sanguíneo, pero sin que se dieran cuenta del aliento a lo mejor al alcohol, ¿verdad? Exacto. Pero te afectabas tus órganos, que lo tienes Sí, a la justo. vista. Era muchísimo peor, pero sí, era una forma nueva de consumo. Esas cosas asustan porque tenemos que actualizarnos y creo que los jóvenes se han puesto más creativos y bueno, y sabes, también los veo un poquito más afectados, por así decirlo, porque el acceso que tienen al internet es tan excesivo, pero tan excesivo que también me preocupa mucho su mente. O sea, y no solo de los jóvenes, creo que todas las personas que tenemos acceso al internet ya es demasiado lo que nos exponemos ante tanto estímulo, que eso también está afectando nuestras emociones, nuestra mente ya se siente abrumada de tanta información que tenemos, muy contradictoria. Bueno, así un ejemplo súper rápido, a mí me pasó un chat GPT. Le pregunté cuáles eran los días de la luna para cortarme el pelo. Y luego me da unas fechas, ¿no? Y yo me quedo con las fechas de que tal día. Y digo, bueno, vamos a poner todo el énfasis de que el pelo crece. Eso sé que es algo absurdo, pero yo dije, yo voy a usar todos los métodos para que el champú, el día, todo, porque yo ocupo que este pelo crezca. Pues se lo pregunto, ¿no? Me da una fecha. Lo consulto porque se me olvidó y no encontraba la captura donde tenía las fechas guardadas y cuando se lo vuelvo a preguntar me da otras. Y yo dije, ¿qué dijo? Y le digo, oye, no, me estás mintiendo, me habías dado otras. Entonces es pura información que probablemente no sea tan verídica y se lo digo en algo muy simple y pues con mucho cariño, pero que obviamente no influye en mi vida si me lo corto en un día que la luna no está en su fase. Pero imagínate que le preguntas cosas más delicadas, o sea, que le preguntas cosas más relacionadas con tu salud de verdad, con alguna problemática, y ya todo el mundo resuelve todo a través de ChatGPT, cuando no es tan certero, pues. Esas son las cosas que me preocupan y que le pueden estar pasando a nuestros pacientes y que a uno ya a veces también no sabe cómo guiar cuando hay otra inteligencia que no sabes hasta qué punto te puede confundir más. Justo. Y es que es una de las cosas, bueno, dentro del tema, lo que callamos los psicólogos, que también desde mi punto personal preocupa porque se supone que estamos en una sociedad donde se nos están dando herramientas para vivir un poquito más tranquilos y justo está pasando todo lo contrario. Porque es tanta la información que en su momento el acceso a la información pues era para facilitarnos pues muchas cosas y ahorita es justo lo que tal vez está perjudicando. Y entonces una de las preocupaciones dentro de bueno, lo que yo trabajo, que yo manejo mucho lo que son creencias, pensamientos, pues es
estamos ya desde una era muy digital y entonces desde mi perspectiva y lo que he visto, se desconecta mucho desde lo emocional y se sobrepiensa tanto por tantas cosas que hacer cuando se supone que todos estos avances, toda esta cuestión de información debería de darnos tranquilidad. Y sí, justamente ese exceso, esa saturación de información que muchas veces no es real, no es verídica, etcétera, pues todo ese tipo de situaciones a nosotros pues, nos da muchísimas opciones y ya no sabe uno qué elegir entre tantas opciones. Por ende, esta cultura de no acudir con un psicólogo o prefiero preguntarle al chat GPT o preguntarle a alguna página en internet donde no es verídica o donde no hay información concreta, entonces todo eso obviamente va a afectar la capacidad cognitiva, va a generar creencias ilógicas y irracionales, lo cual va a motivar conductas incluso de riesgo o simplemente conductas que pueden un poquito atentar contra la integridad, incluso la integridad de alguien más. De hecho, ahora que mencionan todo eso de inteligencia artificial, mis colegas, hubo un caso donde un muchacho hace unos meses dijo, yo no necesito acudir presencialmente a terapia con un psicólogo, ChatGPT es mi psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo toma todo eso y pues pasan un montón de cosas y pues esta persona ya se han de imaginar, ¿no? Cómo termina después de algo que no es bueno. Pero el sentido era que yo trabajando a veces con pacientes en terapia digo, es que la diferencia entre un profesional de la salud mental que está titulado, que tiene cédula profesional, que te comprueba sus estudios y valida los conocimientos y todo esto, a la diferencia de una inteligencia artificial que solamente te da lo que tú quieres escuchar. ¿Por qué? Porque tiene acceso pues a lo que consumes, a lo que te gusta, de todo esto. Y entonces, pero la diferencia con un psicólogo, con alguien que sí está preparado, es que te confronta, te cuestiona, te guía, te dirige y de alguna manera, entonces, la sociedad más hoy en día se está yendo más por lo que menciona nuestra colega Clarita, por la era digital, por algo que ya información y todo lo toman como verídico, literalmente no se cuestionan si es cierto, de qué fuentes provienen, de si es algo bueno para mí o es algo que me pueda dañar, e incluso tenemos hoy en día más acceso a información, a métodos, a todos los que ustedes quieran, pero también hay que ver las estadísticas en salud mental. Hay muchos aumentos en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de depresión, en cuestiones de intentos, pues de ya saben qué. Entonces, imagínense, o sea, es como viable estar avanzando en acceso a la información, pero también en estar con altas cifras o con altas estadísticas en muchas cuestiones, pues de situaciones difíciles de estos casos de estado de ánimo. Exacto, sí. Es que todo esto de la exposición a pantalla, sobreestimulación, sobre todo, es una bomba para nuestra función cerebral. Entonces yo creo que dentro del tema de lo que creamos los psicólogos es esta preocupación por, profesionalmente hablando, la desinformación en una era donde hay mucha información. Prácticamente es como la inteligencia artificial usurpando nuestra profesión. Se ponen a pensar, justo es como de esta parte. Y ellos no tienen cédula profesional y nos piden un montón de cosas para titularnos. Prácticamente nos está quitando el trabajo, eso se puede decir. Pero literalmente no te confrontan, no te cuestionan, o sea, de dónde sacas como esto y todo. Y la verdad sí es un tema muy importante y de verdad algo que ustedes pueden tomar en cuenta. Siempre que acudan con un profesional de la salud mental, pregunten cuál es su enfoque, pregunten qué cuestiones trabaja, todo, infórmense, incluso pidan cédulas profesionales, porque incluso hay personas que literalmente no tienen formación en psicología y están ejerciendo nuestra profesión y se cometen muchas malas praxis. Exactamente. Además, bueno, todo esto de la inteligencia artificial obviamente es una preocupación que yo creo de la mayoría de nuestros colegas en base a los psicólogos, pero de manera también personal yo creo que se está olvidando la parte donde el estar frente a frente ayuda también bastante, como esa contención con la persona, el acompañamiento físico, o sea, también hay un vínculo, obviamente, paciente psicólogo, pero también, obviamente, eso es lo que ayuda en su momento a que el tratamiento tenga un avance o tenga éxito. Sí, que funcione por esa interacción que brindamos ya como psicólogos y es muy bonito, de verdad hay mucha gente que a lo mejor se asusta. Y eso creo que también es algo que sufrimos los psicólogos, que la persona que llega y se sienta no sabe a qué vienen, o sea, tiene una emoción, pero llegan asustados, llegan preocupados, llegan como, ¿qué me van a hacer?
Y creo que eso también es como un tabú a lo que nos dedicamos, que no sé qué piensen que les vamos a hacer, pero es algo que a lo mejor se tendría que hacer más cotidiano, así como ya todas las personas llegan a un doctor y saben precisamente que el doctor va a llegar y te va a tomar la presión y te va a checar la temperatura, no se asustan, pero cuando llegan con un psicólogo de verdad llegan con cara de ¿y ahora qué me va a hacer? Y esperemos que ya sea menos. Creo que yo conforme he ido avanzando más, me doy cuenta que ya las personitas llegan más relajadas, ya tienen más o menos una idea de cuál es la dinámica. En un consultorio depende de cada psicólogo, también cambia, pero ya saben que no hacemos cosas raras, no leemos la mente, no... No tenemos que seguirlo negando. No leemos la mente. Claro, no. Pero sí, y yo creo que en su momento, bueno, a mí me pasó también cuando empecé mi proceso terapéutico, claro, iba nerviosa, porque era exponerme a temas que tal vez, pues obviamente me causaban conflicto. Entonces, o sea, profesionalmente hablando en esta área, yo estaba nerviosa. Yo dije, ay, Dios, ayúdame. Pero sí, ya cuando logras verlo como algo que te va a ayudar, también para ti es más fácil comunicarlo. Sí. Sí, entonces también me gustaría hacer otro parteaguas de otras situaciones que nosotros los psicólogos también callamos, que también deberíamos de exponer. Entonces, porque también entre nosotros somos muy chismosos y también nos platicamos. Entonces, hay mucha gente que en vez de acudir con un profesional de la salud mental, una persona que está titulada, que tiene un título, que tiene una cédula, que tiene una experiencia, incluso hay personas que tienen diplomados, maestrías, especialidades, etcétera, invierten gran parte de su vida en prepararse, en profesionalizarse, en estar al tú por tú, incluso estar actualizados en situaciones que van surgiendo cada cierto periodo de tiempo. Entonces hay personas que en vez de acudir con un profesional de la salud mental prefieren a que les lean las cartas o que les lean las manos o que les hagan una limpia, etcétera, cada quien sus situaciones, etcétera, pero la gente prefiere incluso mejor, en vez de preferir acudir con un profesional de la salud mental, acudir a alguien que le lea la carta o que me lea las manos o que me chequen mi destino, mi futuro, etcétera, dependiendo de cada enfoque. Pero por eso todo ese tipo de situaciones retrasa el proceso de recuperación, muchas veces agrava el problema, etcétera. Entonces definitivamente todo eso puede entorpecer el proceso de recuperación de la salud mental de las personas. Claro, pero bueno, aquí una de las cosas dentro de lo profesional, ahorita me llegó algo también, justo por lo que estamos hablando de algunos casos o así, de los avances. Nosotros como psicólogos también acudimos a lo que viene siendo este análisis de casos, o sea, donde entre nosotros como colegas podemos exponer alguna situación, claro, omitiendo datos importantes, omitiendo información, bueno, es la confidencialidad siempre es importante ante todo, no se expone casos ni datos jamás. Ni nada. Se expone que fulanito, sultanito está presentando tal situación, tal problema. En sí esta parte es muy buena porque, bueno, se llaman supervisiones clínicas de esta parte. Es como un conjunto de profesionales de salud mental, nos reunimos y todo esto, y es como, mira, ¿sabes qué? Me atoré en este caso, ¿qué orientación me das? ¿Cómo lo abordarías tú y todo eso? Otra de las cuestiones. Y a veces también este punto de lo que callamos los psicólogos es que si tenemos nuestro enfoque, pero la música a veces pero también algo que hay que comentar es que hay casos que se van a involucrar en otro enfoque y por eso es bueno tener colegas que tengan otro enfoque y que nos nutran con eso. Bueno, en su momento así funciona porque es para el bien del paciente. A veces tal vez no es como de, ay, como yo soy esto, nada más me voy a ir por esto, sino es, estoy viendo la situación de la persona, estoy viendo más o menos qué le puede funcionar y obviamente se vale pedir el apoyo dentro de lo que es el análisis de casos para ver qué otro enfoque le pudiera tal vez hasta ayudar más. Sí, porque cada personita es diferente y hay quienes pudieran avanzar más de una manera. Es que todo es tan
que lo podemos poner en ejemplos para que lo entiendan, es como hay personas que si tienen tos y les funciona el medicamento, pero a otros no les va a funcionar igual, y a uno se los quitó en 2 días y a otro no le funciona, ya se acabó todo el jarabe y no le acaba de funcionar. Pues tu amigo doctor va y te dice, mira, existen otros 10 jarabes, pruébale con este, porque por su edad, por su fisionomía, por lo que sea, por el clima. Igual los psicólogos, no quiere decir que lo que a mí con mi corriente le vaya a aplicar a mi paciente le va a funcionar siempre a todos. Entonces ahí es donde viene la ayuda de los demás, donde te abren un panorama, donde dices, eso sí suena como que mi paciente le va a funcionar mucho más. Y yo creo que por eso es muy bueno no casarse con ninguna corriente. Exacto. Tener esa flexibilidad de pensamiento y de actuación. Sí. Muchas técnicas que son bienvenidas para a ver qué funciona de todo lo que sabemos. Exacto. Lo importante es el bienestar del paciente también y lo que le funcione, porque todas las necesidades de cada usuario siempre son diferentes, influye mucho la cultura en donde creció, la edad cronológica, cuestiones de pensamientos también. De esta manera, pues se vuelve como muy multidisciplinaria nuestra ciencia, nuestra práctica clínica, porque no nada más intercambiamos técnicas o conocimientos desde diversos enfoques, también incluso hay veces que ocupamos canalizar cuestiones, no sé, pues ya sería psiquiatra, otras cuestiones nutriólogo, diferentes especialidades, y esto es más que nada lo que nos nutre también pues nuestro trabajo ya dentro del consultorio también. Exacto. Y ahí yo creo también entra un tema de lo que callamos los psicólogos en cuestión profesional, de cómo a veces pudiéramos hasta frustrarnos un poquito porque las tareas que se tienen o los hábitos son lo que se tiene que mejorar, y es justo ahí donde se batalla un poquito. O sea, de que si se estructurara a veces en ciertas áreas, se vería un avance más completo, pero no tanto a veces porque la persona no quiera. Si nos vamos a la sociedad, esta cuestión de atenderse mentalmente, la cuestión del nutriólogo, la cuestión del médico, pues implica gastos. Y entonces también esa parte, bueno, desde lo personal, a veces frustra un poquito porque uno sabe, o sea, y ellos saben, pero si en realidad es que ¿cómo le hago? Porque en realidad ahorita no puedo atenderme de todas esas formas. Es un recurso económico que no tengo. Y ahí entra todo, pues sí, la cuestión económica de nuestro estado, de todo lo que está sucediendo, pues ya está a nivel mundo, toda la cuestión económica. Sí, eso también es muy frustrante. También a veces saber que dejan de acudir a las sesiones que van súper bien y dejan de acudir porque no hay dinero, porque van a descompensar otras áreas que también les van a generar estrés y prefieren dejar de acudir a la sesión por no poder pues subsanar ese costo, pues sí retrasa también el tratamiento, y es complicado porque pues sí se está pasando, yo creo que un mal momento económico muy general en todas las personas. Exacto. Entonces también ahí entra como esto que a veces no decimos como tal, pero obviamente entendemos que la situación está complicada a nivel económico, y pues obviamente en cuestiones profesionales ahí entra pues nuestra frustración un poquito también. Quisiéramos a veces solucionar todo y pues no se puede, no por dentro de un proceso. Pero bueno, eso sería lo que queremos los psicólogos dentro de lo profesional. Ahora vamos a hablar un poquito del tema social. O sea, de repente, tal vez a nivel de meme, de chascarrillo en redes sociales, entre amigos, colegas, dicen, no, es que ustedes han de tener la vida resuelta, ustedes no se enojan, ustedes nunca se equivocan. Y si ya Ven sus no, no es cierto, pero sí manejamos ciertas situaciones. Le da ataques de risa. Es normal, esto dice Clarita. Y ahí justo vamos, a que somos seres humanos normales que también a nivel social pues tenemos ciertas vivencias que si nos enojamos tal vez podemos manejar la emoción diferente o con un poquito más de equilibrio para no dañar a otros o a nosotros mismos, pero justo sí, nos enojamos, a veces nos frustramos, a veces nos agotamos socialmente, no queremos salir,
o no, también somos muy sociales, nos gusta andar en eventos, entonces probablemente a veces nos ven fuera del consultorio y es esto, la psicóloga, ay, oh, la psicóloga. No, también hacemos actividades sociales que justo nos ayudan también a distraernos un poquito de la cuestión profesional. No sé si alguien quiere aportar algo ahorita. A ver, Leo, yo estoy muy emocionado con el tema. Sí, fíjate, Clarita, gracias por darme la palabra. Hay una frase que ahorita que mencionaste la parte social, creo que entra muy bien en esta parte. Y la frase dice, sin justicia social no hay psicología clínica. Y es lo que nos hace referencia, que muchas veces cuando estamos atendiendo nosotros como psicólogos un paciente dentro del consultorio, hay cosas en el factor emocional que sí podemos darles muchas herramientas, trabajarlo y todo esto, pero hay otras cuestiones que ya no dependen de nosotros y nos lleva también a la frustración porque quisiéramos tener una varita mágica literalmente y arreglar la vida de la persona. Por ejemplo, hay veces que no tienen acceso a un salario digno, acceso a servicios de salud, acceso a todos los productos básicos de una canasta para tener una alimentación balanceada, acceso a colegiaturas para pagar cosas escolares y todo esto. Y nos damos cuenta que literalmente no todo depende de la cuestión emocional, sino que también vivimos en un entorno que es muy demandante y que no tenemos acceso a muchas cosas que son básicas para subsistir. Y pues de esta parte, nosotros también entendemos a nuestros pacientes que es como, oye, literalmente esta semana o voy contigo o compro blanquillos y tortillas para comer toda la semana, literalmente. O, oye, esta semana, no sé, tengo que pagar el uniforme de mi hijo, tengo que comprar otras cosas. Y pues por esta parte también que hay veces que pues no se obtiene como el avance pues, que nosotros esperamos, pero también entendemos esta cuestión, porque ves que nosotros también vivimos al día, no crean que este trabajo es como, ay, ganamos millones y todo esto, y vivimos al día también. Yo creo que es un problema ya esta cuestión económica del país. Pero sí, justo entra esa parte. Ahorita tenemos una pregunta, ahí les va, para que vayan checando. De nuestro fan número 1. Dice, Omar nos comenta, buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿cómo logran una ayuda imparcial en atender a un paciente que conozcan sin inclinarse a favor de él? Ah, ok. De hecho, Omar, no podemos atender a alguien que conozcamos. Uh-huh. Si Ni hay... familiares, ni amigos, ni conocidos. Uh-huh. Código ético del psicólogo. Eso sí no se puede. Exacto. Por eso... No, bien justo, sabe, ¿verdad? porque No se puede. Es que hay un vínculo afectivo, no podemos trabajar con esos pacientes. justo no sería imparcial. O sea, ya si tenemos el vínculo... bueno, aquí le dije a mi mamá, tal vez te expongo. Si tenemos el vínculo, funciona como cuando tal vez alguien de nuestra familia nos dice algo y tú querías o algo, pero nos mueve mucho emocionalmente y pues no podemos darle o una sugerencia o aportar algo bien. Y justo así pasaría si atendiéramos a una persona que conocemos. O sea, no podríamos ser imparcial. Somos seres muy emocionales, empáticos, y una persona que conocemos despertaría todo eso, y nuestro lado profesional, nuestro lado del hemisferio izquierdo sería de vacaciones, toda esa parte de nuestro lado frontal, y diría, no se puede. Yo tengo dos ejemplos para esta pregunta, y otra vez vuelvo a decir, tengo un hijo, y cuando justo mi hijo empezó a ir a la escuela, me llegó un momento muy crítico, porque escuché un comentario, pues mi niño empezó a portarse mal, creo que mordía, pero creo que ese era el problema, no me acuerdo. Y alguien dijo, ¿y eso que su mamá es psicóloga? Casi me muero cuando escuché eso, porque me afectó. O sea, mi primera reacción me afectó, me movió el mundo al piso, pero luego ya yendo a mi psicólogo, yendo a aclarar qué fue lo que pasó, por qué me movió tanto ese comentario, pero quedó clarísimo de que yo no soy la psicóloga de mi hijo, yo soy su mamá, y como su mamá le paso cosas, no puedo ver todo su lado imperfecto porque soy su mamá, no puedo ser objetiva con él, pero para nada, mucho menos podría ser su psicóloga. Entonces mi hijo es un niño normal, aunque su mamá sea psicóloga, mi niño muerde, mi niño a veces no quiere comer bien, mi niño también se pone triste. Y porque definitivamente en esta casa no existe la psicóloga, porque no puedo ser la psicóloga de nadie de los que vivan aquí, porque no podría ser utilizar esos conocimientos, utilizar mi objetividad, porque no existe por el vínculo, por las emociones que implica pues mi trabajo.
Y el otro ejemplo que quería, ahorita que me acordaba Clarita, no simplemente es que haya emociones, porque puede ser que sea un simple conocido por el que no intervenga ninguna emoción, pero conoce su contexto. Y si es conocido porque es el hermano de tu amiga, y él llega y te platica que su hermana es bien mala, pero es tu amiga, y tú dices, ay, mi amiga no es mala, ¿qué te pasa? O sea, a ella también no puedes creer en la palabra de tu pacientito porque tienes un conocimiento de su contexto, y ahí también pierdes objetividad. Porque desde su punto de vista, si él está diciendo que su hermana es mala, porque él así la ve, pero es tu amiga, y tú dices, no, pero esa personita es la persona más buena del mundo. Entonces ya ahí también no puede ser objetivo. Por eso, cero conocidos, cero familiares, parejas y todo lo que tenga relación contigo. ¿Verdad? Eso eran mis dos ejemplos. Exactamente. Estas canciones de fondo de Y es sábado. Justo, entonces sí, espero que haya quedado resuelta tu duda, Mar. Igual, si alguien más de los que nos está viendo tienen algo que comentar, alguna pregunta, con confianza, ¿sale? Entonces, una de las partes de lo que callamos los psicólogos, pues sería esto, que también tenemos problemas familiares, también tenemos en su momento por ahí fricciones con nuestros amigos, o nos enojamos, o podemos ser mala onda con alguien y alguien nos puede ver como los mejores. Justo, somos seres humanos. O para ciertas personas podemos ser los ogros, los malos, los groseros, no sé. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser personas, y por el hecho de ser personas, dejando de lado que somos psicólogos, tenemos creencias, somos parte de una cultura, tenemos tradiciones, tenemos una manera de que nos educaron, vivimos en una sociedad, vivimos en un barrio, en una colonia, y a raíz de esa situación tenemos cierta estructura en nuestra manera de pensar y de actuar, y eso no necesariamente está vinculado con nuestra profesión. Exactamente. Porque, porque antes de ser psicólogos somos amigos, somos hermanos, somos hijos, somos padres, etc. Bueno, justo con lo que acabas de decir, cuando se entra al espacio donde atiendes a una persona, creo que dejas también allá afuera tus creencias y tu cultura y tus problemas, porque eso no debe de implicar nada que tenga que ver en la consulta. Por ejemplo, como lo que acaba de decir mi compañero, imaginemos que yo vengo de la familia más religiosa del mundo y me gusta ir a misa, pero llego aquí y mi paciente es ateo, entonces en ese momento yo dejo mi religión afuera del consultorio y vamos a hablar desde la postura de ese pacientito. Entonces hagan de cuenta que nosotros también nos encuadramos de lo propio para poder estar bien neutrales para lo que vamos a recibir ahí enfrente. Pero ahí, cuando nos salimos del consultorio, otra vez volvemos a agarrar nuestra religión, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros gustos, pero ya hasta que estamos allá. Aquí no tenemos nada de eso, una pared en blanco casi. Exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues porque estamos en constante supervisión y obviamente llevamos nuestro proceso terapéutico para saber esto es el mundo del paciente, no es mi mundo, y empezamos a verlo desde lo que a él le funciona, no desde lo que a mí me funcionaría, cómo le funcionan sus creencias, cómo le funciona el actuar así, y si eso está pues dándole resultados positivos, nos vamos hacia allá, aunque tal vez nosotros lo haríamos diferente. Por eso cuando nos preguntan, es que dime qué hacer, no podemos decirles qué hacer. O tú qué harías, ¿no? Pues yo haría ciertas cosas que no te voy a decir porque no es algo de mi vida, es algo que está pasando en la vida de la persona. Sí, ¿no? Ok, entonces, qué padre estos temas de lo que callamos los psicólogos, la verdad, compañeros. Ya aquí abordamos lo que fue lo emocional, que fue lo del inicio, abordamos la cuestión profesional, no se caen. Abordamos la cuestión familiar, la cuestión social, no sé si a alguno de ustedes le gustaría hablar de otra cosa que tal vez como psicólogos en su momento puedan estar callando o no sea como un tema tan común hablar al público. Creo que un poquito también que pudiéramos compartir con ustedes sería esta cuestión que dice mi colega Carlos, por ejemplo,
piensan, los pacientes a veces incluso hacen memes y todo esto como de, no, es que nomás la hora le pago a mi psicólogo y ya se queda de nuevo. No, literalmente, como dice mi compañero Carlos, estamos en la semana acordándonos de que fulanito tenía una cita con el médico, de que sutanita tenía un partido de fútbol muy importante, de que a otro paciente no pudo externar sus emociones y se fue muy abierto. Incluso estamos buscando, ya para el consultorio trabajamos también, por ejemplo, seguimos documentándonos en libros, nos seguimos preparando a través de supervisiones, análisis de casos y todo esto. Por ejemplo, si encontramos un libro, no sé, a sutanito le puede ayudar en su proceso, pues se lo recomendamos o buscamos herramientas generadas desde ese libro para apoyarlo. Por ejemplo, si a un paciente es muy sedentario, no sé, buscamos alternativas de ejercicios o, qué sé yo, yoga, correr, bailar, zumba, para que le ayude también a su proceso. Literalmente tenemos que ser todólogos a veces, tenemos que conocer de todos los temas, tenemos que documentarnos y estar a la vanguardia, actualizarnos, porque las necesidades siempre van a ser muy cambiantes para nosotros y tenemos que estar al pendiente también. Algo creo que también de lo que no hablamos mucho o es como muy desconocido, una vez que, por ejemplo, el consultante ya avanzó muy bien y cumple los objetivos terapéuticos pactados al principio, al inicio, podemos darlo de alta y todo esto, pero a lo mejor muchos piensan que ya se acabó todo y no. Hay algo que se llama sesiones de monitoreo. Son más espaciadas, pero, por ejemplo, estamos al pendiente de ellos si necesitamos volver a reforzar un tema, si se presenta una nueva situación, si necesita, no sé, simplemente desahogarse y todo esto. También existen estos espacios, ¿no? Por ejemplo, ya dando de alta a un paciente es como de, bye, arréglatelas como puedas, ¿no? También está la puerta siempre abierta para que regresen y todo esto. Y los monitoreos más que nada es para terminar como de pulir algunas cositas que quedaron como pendientes o a lo mejor que se presentan nuevas cosas. Y también es importante, creo que en esta parte muchas veces no lo hablamos, pero también muchas de las veces llevamos a cabo sesiones de monitoreo, ya cuando damos de alta. Prevención de recaídas. Sí, justo. Y una cosa ahorita que se me viene a la mente con lo que comentas es lo bonito que sentimos cuando damos un alta. Sí. Hasta me estoy... la verdad es algo que tal vez no decimos así tal cual al paciente en algunas ocasiones, depende de la situación, pero es algo muy muy agradable decir, y ya, o sea, aquí llegamos a este tema, vamos, yo les digo, sal al mundo, explora esas herramientas y qué padre cuando llegan a esa parte, es una parte muy muy bonita, no todo es estar escuchando tal vez situaciones tristes o con emociones desagradables, llega ese momento de que se van y también es algo muy, muy bonito. Sí, por ejemplo, perdón, es muy gratificante saber que el paciente ya se graduó, ya tuvo familia o tuvo ese trabajo que tanto quiso o ya terminó su casa y muchas veces a nosotros nos indican gracias a las herramientas o todas esas situaciones que usted me proporcionó hasta ahorita, obviamente con el esfuerzo que hizo él, porque no todo es nuestro, porque es un trabajo en conjunto, entonces ahí para nosotros es muy gratificante y ver que el paciente como tal ya concretó sus objetivos, pues para nosotros es muy gratificante porque ahí nos damos cuenta de que efectivamente el proceso terapéutico, obviamente bajo disposición del paciente, funciona y le puede generar cumplir ciertas expectativas que tiene el mismo paciente. Exacto, y es ahí cuando recordamos, por eso escogí esta profesión. Sí, es algo muy padre. Y también, pues qué padre de los que nos estén viendo ahorita, quienes confían en nosotros para guiar ese proceso y justo mostrarles herramientas que tal vez ya tienen o enseñarles algunas otras, ¿vale? Porque a veces ya las tienen, nada más que no las ven. Les damos una desempolvadita y miren, podemos usarlas de esta manera y así ya está. A mí me gustaría preguntarles, colegas, ¿cómo ustedes celebran cuando dan de alta a un paciente? O sea, ya el paciente sale, agradecen y todo. ¿Cómo sienten ustedes? Obviamente satisfacción, regocijo dentro de nosotros, pero ¿cómo festejan? No sé, por ejemplo, Clarita a lo mejor ha de bailar, ha de echarse una meñada. ¿Tú cómo festejas, Carlos Monchis? ¿Tú cómo? Ay, no, es una pregunta muy no me había hecho. No, y ahorita no sé qué hago. Ya ven para que vean que también somos. Ya voy y me compro mi comida favorita y no, felicidades, ¿verdad? Todo eso incrementa la dopamina, todo eso por supuesto. Influye en lo que es las sustancias químicas de nuestro cerebro y y ahí se da uno cuenta, pues lo que tú estás haciendo bajo estas circunstancias, obviamente bajo disposición del paciente,
permite mucho más lo que es la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso definitivamente a nosotros también nos beneficia y nos influye a nivel emocional. Ok. Qué padre que haga ese refuerzo. Sí. Está Pero sí, ahí nomás ahí escríbeme en mi página de Facebook que le fue muy bien, ahí háganme una referencia. Recomiéndenos, por favor, Una recomendación. mándenos a más consultantes. Sí. Clarita, ¿usted cómo celebra? Yo estaba pensando, yo creo que lo que hago es mucho parar un ratito, o sea, me gusta reflexionar. Y no sé si les pasa a ustedes, pero justo cuando doy un alta se me viene como el proceso que tuvo. Como un recuento de Ajá, todo. como y me paro un ratito y creo que nada más es eso, como que digo, wow, qué padre que ya va. Y ahí va. A veces los logros de los pacientes, pues también por debajo del agua también son nuestros logros, entre comillas. Claro, es que como mencionas, es un trabajo en conjunto. Literalmente el 70% es como el esfuerzo del paciente, lo constante que se mantenga en su proceso y todo esto, pero el otro 30% es nuestra orientación, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento también. Monchi, ¿tú cómo celebras? A ver, cuéntanos. No, esa pregunta me descolocó, ¿no? Fue como de down. ¿Sabes? Yo creo que es más, yo soy como más emocional en eso y solo me lo queda así como en mi corazón como algo muy agradable. O sea, que solo me siento muy satisfecha. Yo creo que comúnmente a veces salgo del consultorio un poquito agotada, así como que siento que le brindo toda mi energía y toda mi atención a mis pacientes. Y casi siempre salgo así como, pues me tardo un ratito en recuperarme y cuando suele pasar esas sesiones donde las cosas están saliendo bien, donde ya nos vamos a despedir porque ya no es necesaria mi compañía, salgo al revés, salgo como que ahora me dieron su energía, me dieron y creo que es eso, pero en realidad hacer algo como tal, pues no, creo que solo me lo quedo como un regalito derechito a mi corazón. Tenemos que ir haciendo algo mensualmente para celebrar. Sí, creo que sí, mucho va hacia lo emocional, ¿no? ¿Cómo se queda? Sí. Yo lo trabajo a través de un agradecimiento, no sé, justo antes de cerrar sesión con pacientes, ya que voy a dar de alta en la última sesión, siempre es como balance de vida, o sea, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo necesitas estar trabajando esto? Porque esto no se va nada más solo ya. Aquí trabajamos, no necesitas hacer tales acciones para mantener este balance y esta calidad de vida, o sea, ya en tu entorno cotidiano, ya sin el apoyo de nosotros y todo esto. Me gusta como cerrar con esto, balance de vida, y ya después como un agradecimiento con esta parte literal de gracias por permitirme acompañarte, por permitirme cuestionarte, por permitirme también pues todo lo que te has descubierto y cómo has crecido. Creo que esta parte es como literalmente nos llegan como una semillita y nosotros la plantamos, ¿no? Y tratamos de estarla abonando, de podarla, de si ya le hace falta sol la sacamos a que le dé el solecito, si la sombrita, y crece como la plantita y es como esta parte para nosotros el momento donde nace el fruto o la flor, como esta parte de mira, estoy preciosa, estoy súper bien, y creo que no sé, es una parte bonita que yo trabajo como agradecimiento. Qué padre. Sí, de esta parte yo digo, güey, gracias. Ya nos está dando una tarea nueva a Leo el día de hoy, que es prestar más atención. Tal vez con alguna acción, porque sería un refuerzo, de hecho sería un refuerzo a ese Un trabajo. refuerzo positivo. Exacto. Yo en su momento lo que hacía era meterme un diplomado. No, me gustó como ese tema, voy a hacer el diplomado. ¿Y está bien? Sí, se me vino a la mente. Ya ven. Sí. La patrona la más top. Diplomados. Pero sí, qué padre, qué bonita pregunta como para ir cerrando este capítulo de hoy de lo que callamos los psicólogos. Creo que es algo que también deja a ver hacia los demás que nosotros manejamos también emociones, nada más que, como les decía al inicio, las canalizamos hacia algo tal vez que pueda ser funcional en esta ocasión para la sociedad. Entonces, qué padre los que nos estuvieron viendo. Hoy vi un poquito más de personas, a los que nos preguntan, muchas gracias. ¿Qué van a querer? Por esta interacción, justo nos ayuda a manejar un poquito más el tema y aportar posiblemente otras cosas. Esperamos, y sé que hablo por mis compañeros, que los siguientes temas también los motiven a generar preguntas. Vamos a estar tratando de que el tema sea referente a lo que se esté viviendo cada mes. Por eso también el día de hoy el tema de lo que callamos los psicólogos fue justo porque
vamos despidiendo de nuestra transmisión. Si ven el set que se conectó. No, yo solo, bueno, que así dentro de las cosas que callamos los psicólogos, no todo es malo, creo que abordamos todo muy general y hay cosas muy bonitas de ser psicólogo y es que pues te abren la puerta a sus vidas y es muy genial que te den esa confianza. Dentro de esas cosas que callamos pues es toda su información porque pues créanos que están en un lugar seguro y que es muy bonito formar parte de esas cosas buenas que les empiezan a pasar después de venir a terapia y que te agradezcan, también es una de esas cosas súper bonitas de nuestra profesión y creo que la mayoría de los que somos psicólogos somos muy felices con nuestro trabajo. Justo. Sí lo volvería a elegir. Ella también. Exactamente. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y los esperamos nuevamente en 15 días. Nosotros fuimos Entre Psicólogos y recuerden, somos Gapi. Nos vemos. Gracias. Adiós. Buenas noches.